venimos a hablarles y a contarles las diferentes posibilidades de consumir la espirulina. Es decir, cómo se puede combinar, cuándo la puedes tomar, cuándo no la puedes tomar, algunas recetas y parte de nuestra experiencia de irla disfrutando en la vida y todos sus beneficios. Gracias, Salomón. Adelante. Muchas gracias, Claudia. Qué gusto nuevamente poder estar en estas entrevistas y poder compartir con todos ustedes. Sí, justamente la espirulina es uno de los alimentos, por un lado, como ya lo mencionabas, más completos cuando hablamos de su composición nutrimental y bueno, con el simple hecho de ver no solo la cantidad, sino la calidad de nutrimentos que ella contiene, pues definitivamente vemos que es de los alimentos más completos de la tierra, de los alimentos más privilegiados, recordando que pues prácticamente tiene todos los grupos de nutrimentos, ¿no? Si hablamos de proteína, es una de las fuentes más ricas en aminoácidos de muy buena calidad, tanto los aminoácidos indispensables como los no indispensables. Prácticamente todos se encuentran en la espirulina, entonces es de los pocos alimentos que tiene todo el surtido de aminoácidos, pero al mismo tiempo estamos hablando de que entre un 65 y 70% de la masa total de espirulina es proteína, lo cual es realmente alto, o sea, es un alimento muy proteico, pero además con una muy buena calidad de proteína. Y si nos seguimos con los lípidos, pues obviamente también estamos hablando de que ese 10% aproximado de la masa de espirulina son grasas, pero lo interesante es que son ácidos grasos esenciales, o sea, son de estos ácidos grasos que se les llama poliinsaturados o monoinsaturados, tanto omega 3, 6 y 9, que están presentes en la espirulina y que, bueno, son las grasas que debemos consumir y que están presentes en este alimento, ¿no? Si nos vamos al grupo de los carbohidratos, nos vamos a dar cuenta que en la espirulina tiene muy poca azúcar y más bien todos estos carbohidratos están unidos a la fibra, a proteína, a algunos minerales, lo cual hace que estos carbohidratos sean lo que se conoce como carbohidratos complejos. Esto quiere decir que tienen un índice glicémico muy bajo. Cuando llegan a nuestro torrente sanguíneo, no elevan los niveles de azúcar en sangre, al contrario, estos azúcares se mantienen mucho más estables y con esto evitan que, por ejemplo, el páncreas se force trabajando para producir insulina y bueno, pues esto hace que mejore todo el perfil que tenemos con respecto al control de azúcares en la sangre y por supuesto que esta es una de las razones por la que la espirulina ayuda a prevenir la diabetes y también en su tratamiento. Pero no es todo, porque si seguimos hablando de nutrimentos y nos vamos a las vitaminas, en la espirulina encontramos prácticamente todas las vitaminas, especialmente las del grupo B, desde la B1 hasta la B12, en buena cantidad y calidad. Pero también recordar que en cuestión de la vitamina E, que son los tocoferoles, la espirulina es la fuente natural más rica en esta vitamina. Y por supuesto que además no contiene vitamina A, pero lo que sí es que contiene cantidades muy importantes de carotenos, en especial beta-caroteno, que se convierte en vitamina A de acuerdo con las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces, en vitaminas, pues es realmente muy completa, al igual que en minerales. Cuando hablamos de minerales, vemos que la espirulina tiene calcio, tiene fósforo, tiene magnesio en muy buenas cantidades, tiene una de las mejores proporciones para mantener la hidratación y para que funcione la bomba sodio-potasio, tiene una de las mejores proporciones de estos dos alimentos, de estos dos minerales, perdón, de sodio y de potasio. Y además recordemos que es uno de los alimentos más ricos en hierro. Y bueno, pues no solo eso, sino que además los oligoelementos, ¿no? Por ejemplo, la espirulina tiene algo de zinc, tiene cromo, tiene molibdeno, tiene selenio.
Entonces, pues sí, es un alimento muy interesante que también no hay que olvidar que está lleno de pigmentos naturales, que actúan como antioxidantes en nuestro cuerpo, que ayudan a prevenir el estrés oxidativo. Tiene tanto los pigmentos verdes como la clorofila, los pigmentos naranjas que ya comentamos, como los carotenos, especialmente betacaroteno, y también los pigmentos azules que son únicos en la espirulina, en donde está la ficocianina. Esto hace que sea un alimento que llama mucho la atención, muy interesante, que debe estar en nuestras alacenas y que justamente hoy, para llevarlo a nuestras mesas, queremos decirles que además de que es muy nutritivo, es sumamente versátil en cuanto a cuestiones de la cocina y de cómo mezclarlo. Obviamente, lo primero es que, pues desde los tiempos de los antiguos mexicanos y las antiguas culturas de América, la espirulina se recogía de los lagos y ellos sabían que se fermentaba muy rápido, entonces lo que hacían para mantener fresca y para mantener la espirulina de manera adecuada era secarla. Entonces la secaban y este polvito se convertía en un polvo. Cuando nosotros secamos la espirulina por cualquier medio, la espirulina se hace polvo, un polvo muy fino. Obviamente el secado tiene que ser con mucho cuidado para no exponerla a altas temperaturas y tiene que ser con ciertos cuidados para mantener la integridad de todos los nutrimentos, de todas sus moléculas. Entonces, pero una vez seca, la espirulina puede durar muchos años. Entonces, en ese sentido también es un alimento muy interesante porque si lo guardamos bien, lo protegemos de la oscuridad, del aire, pues la espirulina puede durar mucho tiempo. Ahora, siendo un polvo, el polvo, una de las mejores maneras de consumir los alimentos que son en polvo es saberlos mezclar con otros alimentos, ¿no? Y aquí es donde queremos hablar un poquito de que la espirulina, pues prácticamente combina con todas las frutas y verduras, pero yo aquí quiero destacar, en primer lugar, una de las mejores combinaciones que podemos tener es con los frutos cítricos. Y a veces cuando oímos frutos cítricos, nos quedamos únicamente con la idea de naranja, mandarina y tal vez toronja, que claro, esos tres combinan muy bien con espirulina, pero además está la maracuyá, está el kiwi, están pues una serie de alimentos que especialmente son ricos en vitamina C y que pues pueden ayudar mucho eh, a tener una muy buena sinergia con la espirulina. Entonces, cualquier jugo de cítricos con espirulina es una de las mejores recomendaciones, pero no solamente son los cítricos. Se ha visto que la espirulina también combina con, por ejemplo, las manzanas de cualquier color, la pera, con el plátano, con la papaya. Por supuesto que también hay frutos que es mejor no combinarlos mucho, que se deben consumir solos, por ejemplo, como la sandía o el melón, pero sí le podemos agregar a la sandía o al melón también alga espirulina. Y otra cosa muy interesante es que además de las frutas, que igual, si a ustedes se les ocurre, por ejemplo, con todos los frutos rojos, desde arándanos, frambuesas, zarzamoras, todas, digamos, todas las que tienen que ver con estos que se conocen como los famosos berries, la espirulina combina de manera excelente, genera una sinergia muy importante en nuestro organismo. Pero además de cualquier fruta que se les pueda ocurrir, también la espirulina combina muy bien con todas las verduras. Entonces, por ejemplo, si hablamos de apio, de la misma zanahoria, calabaza, chayote, este, la espirulina funciona bastante bien con las verduras. Y, por ejemplo, algo que recomendamos es no calentarla, no exponerla al calor. Entonces, con las frutas no hay tanto problema porque las frutas normalmente las tomamos
sin tener que someterlas al calor. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo mi jugo o mis frutas servidas en el plato, yo le puedo echar espirulina. Si es el jugo, de preferencia agitarlo o en la licuadora, o si es un plato de fruta, pues ahí le puedo echar la espirulina también encima. Y con respecto a las verduras, por ejemplo, si tengo una sopa de verduras o un arroz con verduras, perfectamente le puedo espolvorear arriba algo de espirulina y va a quedar, la verdad es de que de manera se incorpora muy bien. Obviamente, aquí queremos decirles, para los que están muy acostumbrados a consumir la espirulina en bolitas y que, bueno, pues simplemente se las tragan con alguna bebida, lo cual también es una forma de consumir la espirulina, pero recuerden que cuando nosotros mezclamos la espirulina, por ser un alimento que tiene muchos pigmentos y que su color es verde azulado intenso, todo lo va a pintar de este color. Entonces, no se espanten y al contrario, más bien hay que asombrarnos de la intensidad del color que tiene la espirulina, porque genera este asombro de ver cómo es tan intenso y que ese color tan intenso logra precisamente, o sea, nos está dando la señal de que están ahí todos los pigmentos y todos estos nutrimentos presentes, listos para hacer o generar los mejores beneficios en todo nuestro organismo. Ahora, también quiero mencionar que la espirulina va muy bien con todas las leches vegetales, leche de avena, de almendra, de soya, leches de arroz, leche de coco, inclusive con agua de coco. Es una de las mejores combinaciones, de las más saludables. Se las recomiendo muchísimo. Y también destacar que, por ejemplo, combina también con yogurt. Cuando tenemos un buen yogur de buena calidad probiótico, la espirulina enriquece y favorece muchísimo las propiedades del yogurt. Entonces también se los recomiendo mucho. En general, lo que hay que predominar es que sean alimentos que no tengan que someterse a calor. Si están sometidos a calor es mejor agregar la espirulina después y realmente ahora sí que lo dejamos a su creatividad. Está abierta la creatividad de cada uno. Por ejemplo, hace poco conocimos a una persona que prepara salsas, ya ven que aquí en México nos encantan las salsas, con espirulina y Qué quedan muy bien. La espirulina interesante. le quita un poco la acidez. Entonces, por ejemplo, si ya tengo mi salsa verde, le puedo poner espirulina, salsa verde, salsa roja, pero también, por ejemplo, al guacamole. Con el guacamole va muy bien la espirulina. Obviamente se va a pintar de color verde, verde azulado, intenso, pero le vamos a estar dando los nutrimentos que requiere nuestro organismo. Y por último, quiero mencionar también que, por ejemplo, para los niños, algo que resulta muy interesante es que pongamos en un plato jícamas, pepinos, zanahorias, por ejemplo, todo así en tiritas, y preparamos en un vasito chile piquín natural con limón y le agregamos espirulina para que los niños ahí vayan remojando estas tiras de zanahoria, de pepino, de jícama, inclusive puede ser betabel, puede ser nabo o yuca, otras verduras de este tipo pueden quedar perfectamente bien. Y, por ejemplo, también las palomitas de maíz, una vez que salen del palomero, cuando ya están infladas y están todavía con su calorcito recién salidas, ahí también es interesante ponerle espirulina y revolverlas bien en la palangana o en la olla donde echamos la espirulina y como todavía están calientitas, el polvito se va a pegar en su superficie y es una manera también muy agradable de tomar espirulina. Entonces, bueno, son algunos tips que ahora se me han ocurrido y que además los utilizo constantemente. Yo soy de los consumidores de espirulina en polvo, solamente cuando estoy en la calle la consumo en bolitas porque es más práctico, pero trato de consumirla por lo general en polvo y resulta
muy agradable con todas estas maneras que les he dicho, pero ahí está la creatividad. Seguramente Claudia también conoce muchas formas más porque ella misma de repente me saca, por ejemplo, con mango, con Sí. granada. O sea, hay muchas cosas. Entonces, ¿cómo ves, Claudia? ¿Qué te O parece con todo esto? lichi, aquí en Jalapa se Con da el lichi, lichi y venden el claro. jugo de lichi y le pongas espirulina, es delicioso. O hacer Saben que una... también con caña, con jugo de caña, recién la Mm. caña, así recién salida, aquí en México la venden en algunos lugares, el jugo de caña natural y es excelente también. Sí, realmente la combinación con los sabores, la fruta es impresionante. Y bueno, y de lo que dices de lo de las bolitas, que es más práctico, para mí ha sido una bendición la levadura de cerveza y la espirulina, porque esas bolitas se disuelven en donde la pongas, en agua, en café, en jugo. Entonces yo ando ahora cuando salgo de viaje con mis bolitas de levadura y se las pongo y hago mis combinaciones de sabores. Pero qué interesante, Salomón, esto de la salsa y el guacamole. Yo dije, wow, eso para que veas no lo he hecho y lo voy a hacer porque a mí me encanta el guacamole y no había considerado ponerle espirulina. Qué interesante. Oye, pero te tengo una pregunta, porque yo lo sé que es mejor consumirla en frío y ponerla como después del proceso caliente, pero también lo he hecho en experimentos de usarla en productos que sí pasen por el horno, por decir unos hot cakes, un pastel, o sea, y más por la consideración como para bajar los azúcares en niños, porque a veces los niños cuando les das demasiado azúcar están muy alterados. Entonces yo a veces he hecho pasteles y les meto la espirulina y tal cual sí les controla esos niveles de azúcar. Aquí mi pregunta sería, bueno, ok, sabemos que la mejor opción es consumirlo en frío, pero ¿qué le pasa cuando la metes en caliente? Por decir también en una sopa, en quizás no temperaturas tan extremas, ya lo puedes poner como en cierta parte, pero sé que le modifica algo. O sea, como no temerle a meterlo también en caliente, ¿no? O sea, que no tiene contradicciones, por así decirlo. Por lo que yo Exacto. sé, Sí, sí, Claudia, así es. Algunos nutrimentos pues se van a perder con el calor, principalmente algunas vitaminas que se llaman termolábiles, es decir, que con el calor pues se dañan, pero no va a pasar absolutamente nada. O sea, por ejemplo, toda la proteína que tiene la espirulina resiste perfectamente al calor. Las es, vitaminas que son liposolubles van a resistir al calor. O sea, las vitaminas como las del complejo B. ah, Los minerales resisten al calor. Entonces, sí, efectivamente son pocos los nutrimentos que se dañan. Por supuesto que cuando queremos tener toda la integridad de la espirulina, pues sí recomendamos que no se someta a calor, pero por ejemplo, en algún momento nosotros estuvimos trabajando con pasta para sopa con espirulina y la pasta para poder incorporar la espirulina a la pasta, pasta de trigo integral, pues obviamente se requiere un proceso de calor y después esa pasta pues hay que someterla a calor para poderla, o sea, se tiene que hervir y se tiene que preparar para que quede al dente, ¿no? Entonces, pero también, sí, por supuesto que la espirulina también, yo me quise enfocar más en los alimentos que no requieren de someterse al calor, pero también se puede mezclar con alimentos que requieran pasar por un proceso de calor, solamente tomar en cuenta que algunos de esos nutrimentos se van a perder, pero no por eso vamos a quitarle todo el valor nutrimental que tiene, ¿no? Y al contrario, podemos vale. ayudar bien a estos alimentos, ¿no? Entonces, sí, eso es muy importante. Sí, y que aparte el poner la espirulina por los nutrientes que tiene, se hace más bioasimilable todo lo que le pongas restante de alimentos. Entonces, hay gente que le dice, no, no puedes comer postres por los azúcares o los carbohidratos, pero cuando haces un pan o un pastel y le pones espirulina, se los juro, yo lo he hecho, te lo comes y tu cuerpo lo recibe de una forma más saludable y amable. O sea,
Entonces, para mí la espirulina ha sido eso, una posibilidad de ingresárselos a los alimentos y esos alimentos sean más aceptables y bioasimilables para el cuerpo, aunque sean cuestiones de caliente. Hasta en hot cakes los he hecho, o sea, en hot cakes, en batidos, eh, tengo lo de las palomitas también, y los pancakes en el horno, y hasta en el café la otra vez vi lo del artículo que yo dije, bueno, no me voy a pelear con el café y voy a utilizar la espirulina como una posibilidad que también me ayude a asimilar lo que el café me pueda dar. Y en cuestiones también de olores y sabores, ¿cuáles son los olores que tú consideras que entraría la espirulina? Mira, esto es también muy importante en cuanto a, lo primero es hablar o sea, cuando hablamos de cuestiones organolépticas de la espirulina, primero vamos a hablar del color. El color, recordemos que es verde azulado, es intenso y por ser proveniente de pigmentos, va a ser un color que por lo general le va a ganar a cualquier alimento, entonces todo se va a pintar de ese color verde azulado. Son pocos alimentos que logran vencer este color de la espirulina, entonces es muy intenso, pero pues ahí pues es el color verde azulado que corresponde a la vida. Ese color tiene que ver con la mayor captación de la mayor producción de oxígeno que tienen estas algas. Mientras más oxígeno, su color verde es más intenso y su color azul es más intenso, ¿no? Entonces, esa es la parte del color. En cuanto al aroma, recordemos que la espirulina, imagínense, 70% es proteína. En porcentaje le gana al huevo, al pescado, a la carne. Imagínense que si ustedes secan huevo, secan carne, secan pescado, ¿cómo huele? No, o sea, es un olor muy penetrante porque la proteína tiene estos aminoácidos sulfurados y nitrogenados que le dan este olor característico. Entonces, sí, el aroma es fuerte, es un aroma sui generis, porque tampoco huele igual que el huevo, o sea, aunque sea proteína, cada uno huele distinto, es un olor a alga, pero recordemos que aquí la ventaja es que como la espirulina, pues con 5 o 10 gramos es suficiente, cuando nosotros mezclamos inclusive con agua, hagan la prueba. O sea, ustedes tomen espirulina en polvo y huélanla y van a ver que el aroma es muy concentrado. Pero si ustedes diluyen esos mismos 5 gramos de espirulina en agua simple, van a ver que el aroma prácticamente desaparece o baja muchísimo, ¿sí? Obviamente, si yo ya la mezclo con cualquier alimento, pues por lo general va a oler al alimento. O sea, el aroma cuando se disuelve logramos cubrirlo bastante bien, aunque sí es importante mencionar que siempre va a quedar ahí las señales del aroma intenso de la espirulina. Y en cuanto al sabor, vale la pena mencionar que ahí sí el sabor de la espirulina es bastante neutro. El sabor, o sea, cuando ya lo mezclamos bien con otra cosa, pues prácticamente la espirulina no sabe. Yo las invito y los invito a consumir espirulina, por ejemplo, con pura agua, para que vayan viendo a qué sabe, cómo es su sabor, y van a ver que no, el sabor es bastante neutro y por eso combina muy bien con lo dulce, con lo salado, con lo amargo, con lo ácido. O sea, en ese sentido es muy, muy versátil. Pero tiene un ligero sabor dulce, ¿no? O sea, como dulce del alga. O sea, si yo le Pues pongo... ahí tal vez, mira, la verdad es de que se han hecho pruebas y dicen que el sabor de la espirulina pertenece más a los sabores amargos de los alimentos. O sea, está Ok, más del lado amargo. Eh, Tal vez por ahí, dependiendo también de las papilas gustativas de cada uno y de los hábitos de cada uno, nos pueda saber. A mí, la verdad, sí me da un toque más, como tú lo dices, Claudia, más a lo dulce, pero sigue siendo, o sea, en las pruebas que se han hecho, sí pertenece a los alimentos amargos, ¿no? No es tan amargo como la arúgula o los berros o la misma claro. levadura, pero sí está dentro de ese rango de alimentos que tienen más que ver con lo amargo. Qué interesante, Salomón, esto de lo de los sabores. Aparte, mira, por el color verde,
En la medicina china tradicional, ese color ayuda para el hígado y la vesícula, y por el sabor amargo colabora para el corazón, que tiene toda una función enorme la espirulina para lo que es el flujo sanguíneo y los beneficios en la sangre, que hemos hecho ya varios programas de lo de la hematopoiesis y qué efectos tiene en la sangre. Sí, ahora también con respecto a la mezcla de la espirulina con diferentes alimentos, también quiero decirles que pues hay alimentos con los que la espirulina no se recomienda mezclarla. El que quiera hacerlo, pues ya después nos contarán su experiencia, pero no lo recomendamos. Por ejemplo, con todos los alimentos que tienen proteína, que son ricos en proteína, es decir, es mejor no mezclarla tanto con carne, con pollo, con pescado, con huevo. ¿Por qué? Porque la espirulina en ese momento, la proteína de la espirulina es mucho más eficiente en cuanto a su digestibilidad y entonces directamente en el estómago pues va a competir con estas proteínas, les va a ganar y estas proteínas al verse superadas por la espirulina pues pueden generar algunos efectos no muy positivos en el cuerpo. Ahora, si una persona en su dieta normal consume proteínas de origen animal, las puede consumir, pero no al mismo tiempo que la espirulina. La espirulina es mejor consumirla, por ejemplo, en ayunas o antes del desayuno. Ya si en el desayuno o en la comida quieren comer algunas de estas proteínas de origen animal, lo pueden hacer, pero no al mismo tiempo, no en el mismo platillo, ¿sí? Entonces, eso también es importante hacer énfasis, ¿no? Claro, porque de hecho en las especificaciones viene eso de no consumirse con lo que es la proteína animal. Pero bueno, yo también la he consumido, pero es antes de los alimentos, no con los alimentos. Es decir, antes de mis alimentos, unos 20 minutos, me consumo mis tabletas de espirulina o ya sea mi batido, y yo me he dado cuenta que sí puedo comer pollo, carne y eso, pero dándole como ese espacio para que entre primero la espirulina, lo asimile mi cuerpo y posteriormente me puedo comer una parrilla, pollo, pescado, pero dándole como ese espacio primero a la espirulina para que te ayude a que el potasio, el magnesio, abra la membrana celular y entren los demás nutrientes. Porque la espirulina no tiene diferencias con los alimentos, pero hay que darle su lugar de cuándo hay que tomarla, que es primero. Y que aparte que también como ayuda para limpiar, te mejora mucho las papilas gustativas, te hace ser más sensible y te permite ahora percibir sabores y darte cuenta a veces de cosas de que dices, ay, esto me estaba comiendo. Sí, porque la espirulina te va limpiando. Y entonces de una forma u otra también te cuida limpiándote tus papilas gustativas y te mejora la capacidad de disfrutar tus alimentos. Entonces ya no te vas a permitir comer comida chatarra porque tu paladar lo va a percibir. Esa es una de las grandes bendiciones de la espirulina, porque también es una forma de cuidar a la niñez. Si tú les das espirulina a tus hijos, o a tus hijos, a tus nietos, a sobrinos, o a quienes conozcas, niños, les estás ayudando a codificar que tengan un paladar saludable y aprendan a percibir los sabores, porque actualmente con la industria alimentaria muchos de los sabores son sabores sintetizados en laboratorios y algunos de estos productos, desgraciadamente, hay cosas químicas que también son aditivos que te vuelven adictos a ciertos sabores y por eso a veces la gente come más, como por decir harinas refinadas o ciertas bebidas con colorantes, porque hay ahí productos químicos que esos productos químicos te hacen ser adictos a esos alimentos. Y la espirulina lo que va a ayudar es a protegerte a que no entre ese tipo de alimentos a tu cuerpo, a que tu paladar los perciba y les genere como esa diferencia de consumir un sabor natural de una manzana, de una fruta, de una verdura, a consumir productos sintetizados, que es
la parte oscura, si le puedo decir, de la industria alimentaria. Pero la espirulina es una herramienta también para proteger a la niñez, a la juventud y cuidar tu salud. Entonces, esto que acabas de compartir, Salomón, del guacamole y las salsas, digo, los mexicanos tenemos que aplicarlo, ¿eh? Es maravilloso, digo, porque comemos tantísima salsa y ponerle espirulina es perfecto. Totalmente. Sí, hagan la prueba. Obviamente lo único es que les va a cambiar el color, pero en todas las demás cuestiones la espirulina le quita acidez, hace que sea menos irritante y bueno, pues es una muy buena alternativa para además estarla consumiendo y poder aprovechar todos sus nutrimentos. Bueno, me llevo una hermosa exploración de decir, ahora qué voy a hacer con mi salsa, ponerle espirulina. Muchísimas gracias, Salomón, y bueno, deseando que nos encontremos para continuar hablando de los beneficios de la alga espirulina y te agradezco enormemente tu amable tiempo de estar abriendo este espacio para abrir temas de la espirulina, que siempre hay algo que haces que me maravilla. Pues muchas gracias, me da mucho gusto poder seguir participando, gracias por la oportunidad que nos dan todas y todos los que se conectan con estas entrevistas, estas charlas. Entonces, bueno, pues adelante y por aquí estamos a la orden. Gracias, Salomón. Bueno, me despido con un gran abrazo y estamos en contacto. Chao. Gracias.